Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos se sienten gozosos en esta mañana de estar en este lugar? ¿Cuántos le dan toda la gloria al Señor por nuestras vidas? Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Gracias, Dios, te bendecimos. Te bendecimos, oh Dios, y te glorificamos a ti en el nombre de Jesús. Iglesia, quiero que en esta mañana veamos un tema que me ha llamado mucho la atención, y más ahora que el apóstol ha estado hablando acerca de los gigantes que debemos enfrentar. Y es acerca de la familia. La familia está en peligro. La familia está en peligro, hermanos. Continuamente escuchamos anuncios alertando sobre especies en vía de extinción o en peligro de extinción. Y muchos personajes, muchos famosos, organizaciones multinacionales se unen en campañas para evitar esa extinción de esos animales, de esas especies. Y si sabemos que la familia está en peligro, ¿cuál es nuestra posición como iglesia entonces? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para salvaguardar la familia, para reestructurar la familia? Quiero hoy creer que usted como yo podemos levantarnos como iglesia a enfrentar esos gigantes y rescatar nuestras futuras generaciones. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Es necesario que como iglesia nos levantemos, hermano. No podemos estar más pasivos. Como padres, como esposos, como hijos, como líderes, como pastores. Somos los responsables nosotros delante de Dios de que la familia sea restaurada. Amén. Y una familia sana, hermano, estoy convencido que va a conformar una iglesia sana. Y una iglesia sana va a cumplir el propósito de Dios en esta ciudad de ser punta de lanza. Amén. Y no solamente en esta ciudad, sino en el departamento y en la nación, a donde quiera que Dios nos lleve. Sabemos que hay muchas familias unidas, que hay muchas familias felices en la iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Pero lamentablemente esas familias que son felices, en las cuales hay unidad, en las cuales hay armonía, esas familias no son noticia. Las primeras páginas de los periódicos, las primeras noticias en los telediarios se refieren a familias desquebrajadas, fracturadas, a familias en conflicto. Eso sí es noticia para ellos. Pero también en las familias unidas, sólidas, hay problemas. Y la situación es, y la pregunta es, ¿qué o cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones difíciles? ¿Cómo nosotros como familia, como padres, como esposos y aún como hijos reaccionamos ante la situación? ¿Y cómo aún nosotros como familia, nosotros iglesia como familia, reaccionamos ante las situaciones difíciles, ante los conflictos que de todas maneras se presentan, porque no hemos sido perfeccionados? Amén. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante esos problemas? ¿Se presenta en nuestras casas una lucha de poder? Hay un programa por ahí que dice Mujeres al Poder. ¿Se presenta eso de pronto en nuestros hogares? Iglesia, es nuestro deber. Y aún como iglesia apostólica, la visión y la misión que tenemos está determinada para ser restauradora y buscar la transformación integral del ser, incluyendo su área familiar. Eso dice la misión de la iglesia. Que nosotros como iglesia buscamos esa transformación integral del ser, y allí dentro de esa transformación se incluye la familia. Ahora, entonces necesitamos restaurar verdaderamente ese diseño de Dios para la familia. Y cuando hablamos de restaurar, significa o quiere decir reparar. Cuando yo me digo voy a hacer restaurar un mueble, voy a hacer restaurar esto o aquello, es reparar, es poner algo en el estado original, o es reparar algo del deterioro que ha sufrido. Entonces vemos que la familia ha sufrido un deterioro, ha sufrido, no está, digamos, funcionando como en el estado original Dios lo planteó. Entonces necesitamos nosotros, primero que todo, conocer el diseño. ¿Cómo voy a restaurar yo algo? ¿Cómo voy a tratar otra vez y volverlo a su estado original si no sé cómo estaba antes del deterioro, antes del problema? Necesitamos entonces conocer el diseño original de la familia. ¿Y dónde usted cree que está ese diseño? Dígamelo usted.
Levante su Biblia y dígale a su esposa, a su esposo, a su amigo allí al lado: este es el diseño para la familia. Aquí está el diseño para la familia. Veo pocas Biblias levantadas, hermanos. Cuando nosotros traemos la Biblia, nuestros vecinos saben para dónde vamos. Amén. Amén, eso es. Cuando sacamos la Biblia, los vecinos saben: ya sé para dónde va este vecino. Necesitamos, hermanos, entonces, que la palabra nos informe, nos enseñe verdaderamente ese diseño. Yo le invito a que vayamos en primer lugar a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo? Dígalo fuerte. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hemos sido creados según Cristo, dice Efesios 2:10, para que caminemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Está escrito en la palabra. Dios tiene buenas obras, pero necesitamos nosotros entonces, a partir de la Biblia, y no le estoy negando que hay muchos materiales buenos de literatura, de videos y todo lo demás. Si usted va a una tienda cristiana, encuentra 10 maneras para un matrimonio feliz, 10 formas de mantener a su esposo contento o contenta. Entonces hay muchos materiales, pero hermanos, si esos materiales no está fundamentado en la palabra, es simplemente literatura. Amén. Toda la palabra, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Dice allí 3 cosas. Nos enseña, ¿qué nos enseña? Nos enseña el camino por donde debemos trajinar nosotros como creyentes. Además dice, para redarguir. O sea, cuando me están redarguyendo, me están avisando. Entonces voy por el camino, y cuando me salgo de ese camino, la misma Biblia entonces me redarguye y me avisa: ojo, te estás saliendo o te saliste del camino. Útil la palabra. Nos avisa cuando nos apartamos. Pero también dice que la Biblia es útil para corregir y para instruir en justicia. Nos corrige y nos instruye entonces cómo regresamos al camino, cómo regresamos al propósito de Dios, cómo regresamos a las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros, cómo nosotros nos alineamos de nuevo con los principios de Dios. 3 cosas para las cuales la Biblia nos está diciendo allí en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra es útil. Es por eso, hermanos, que creo firmemente, y quiero que en esta mañana usted se salga convencido, que el diseño de Dios para usted y para mí y para nuestra familia y nuestros hijos está aquí contenido, hermanos. Y que es necesario que nosotros nos instruyamos y que nosotros la estudiemos y que nosotros caminemos en ella. Pero vamos entonces a ese diseño, hermanos. Génesis capítulo 1, verso 28, dice la palabra del Señor. Génesis 1, 28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí está el diseño original. Y creo que es uno de los versículos claves que el apóstol algún día, cuando escribió su libro sobre el diseño, tomó como fundamento, como base. Les dijo: ¿a quién? Al hombre, a Adán y a Eva. Cuando Dios formó al hombre, al primer hombre y la primera mujer, les da la primera orden también. Los bendice y les dice: fructifíquense y multiplíquense. Fructifiquen y multipliquen. Allí está un diseño, una parte del diseño de Dios para la familia. Es fructificar y es multiplicarnos. Pero desafortunadamente vemos cómo ese diseño se ha perdido. Y no digo aquí, pero en muchos lugares uno ve matrimonios donde establecen sus normas. Y las normas es: vamos a trabajar los dos, pero no tenemos hijos. O va a trabajar uno de los dos, o sea, un salario y sin hijos. U otros dicen: 2 salarios, trabajamos ambos, pero sin hijos. Es un antidiseño. Y puede que de pronto, si usted me lo coloca desde el punto de vista económico, yo le digo es sensato, pero bíblicamente es contrario al diseño. Porque la palabra del Señor dice que Dios bendijo a Adán y Eva
Él los bendijo como pareja, como matrimonio, y les dijo: fructifiquen y multipliquen. Amén. Entonces vemos allí cómo se va perdiendo desde un principio, desde un comienzo, va perdiendo ya el diseño en la fructificación y en la multiplicación. El diseño de Dios para la iglesia, hermanos, también es fructificar y es multiplicar. Como iglesia tenemos en la misión que uno de los propósitos es la extensión del reino de los cielos. Amén. Es la extensión del reino. Eso tiene que ver con fructificar y multiplicar. Pero nosotros llegamos a la iglesia y listo, quedamos hechos. Nos quedamos aquí todos tranquilitos, rico aquí los miércoles, rico si podemos venir a los ayunos, a las alboradas, y los domingos estamos aquí sin falta, pero no estamos multiplicando, no estamos fructificando. O sea que el propósito de Dios como iglesia, que es fructificar y multiplicar, tampoco lo estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una mentalidad que está tergiversada, digámoslo así. Si Mateo 28:19 dice que Jesús le dijo a sus discípulos: id a todas las naciones, id y haced discípulos, y enséñenle las cosas que yo les he enseñado, bautícenlos y enséñenle lo que yo les he enseñado. Es un mandato, es un propósito de Dios para nosotros como iglesia. Y es necesario, hermanos, es necesario, iglesia, que cada uno de nosotros demos fruto también aquí en la iglesia para el reino. Amén. Compartamos a la multitud. Afuera hay una multitud que espera por la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, y nosotros estamos acá, qué rico, levantando manos, adorando y glorificando al Señor. Pero afuera hay necesidad, hermanos, de compartir la palabra. Vimos que en Hechos ese diseño aún se venía cumpliendo. En el libro de los Hechos nos dice que multitudes se añadían, multitudes se añadían. Y es por eso que hoy necesitamos, hermanos, también pellizcarnos un poquito, si podemos decir así, para que multitudes lleguen al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Sigue entonces ese diseño en Génesis capítulo 2, verso 24 y 25. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. 3 principios allí, 4 principios establece Dios allí para la pareja, para el matrimonio. Dejar, o sea, y ahí cuando dice dejará el hombre, está hablando de manera genérica. Amén. O sea, tanto hombre como mujer dejarán a sus padres. Significa eso un corte. Amén. Significa eso que vamos a cambiar nuestras prioridades. No que nos vamos a olvidar de nuestros padres, pero sí vamos a cambiar nuestras prioridades. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos entender que es un diseño. Dejar a padre y madre para aquellos que nos casamos es un diseño de Dios. Amén. Entonces no estemos más: no, es que mi mamá me planchaba mejor la camisa. No, señor. No, es que mi mamá me hacía mejor los frijoles que usted y por eso me voy para allá. No, señor. Cómaselos así, hermano. Sencillo. Se ríen mucho las mujeres, pero los esposos están serios. Dice en segundo lugar, se unirá. Ese se unirá significa permanencia, no momentáneo. No es por un tiempo, no es por unos años. El matrimonio, muchachos, no tiene periodo de prueba. Amén. El matrimonio no tiene periodo de prueba. El matrimonio es, si funciona, amén, y si no funciona, tenemos que pedirle al Señor para que nos ayude a hacerlo funcionar. Amén. Amén. Eso no depende de si funciona o no. Ahí dice, se unirá y serán una sola carne. Se unirá y serán una sola carne. Una sola carne es la unidad. Ya no serán dos decidiendo, sino ¿qué vamos a hacer en esta situación? ¿Cómo hacemos, cómo manejamos la situación con nuestro hijo, con nuestra hija? Ya no es simplemente yo determino porque yo soy el que mando aquí o la que mando aquí y punto. No. Serán una sola carne, es unidad. Eso tiene que ver, hermanos, con ese diseño de Dios, hermanos, para la familia. Y si nosotros vemos nuestras familias hoy, tenemos que examinarnos punto a punto si estamos cumpliendo con ese diseño. Yo me estoy predicando hoy aquí, hermanos. Esta semana me he escudriñado, Señor, en noche, en la madrugada, Señor, todo esto que tú me estás mostrando en este tema, pero yo tengo que hacerlo vida primero en mi vida también. Yo tengo que hacerlo vida, porque hay testigos que me están mirando también. En la iglesia igualmente entregamos nuestra vida al Señor y hacemos también un corte con nuestra vieja naturaleza, un corte con las costumbres del mundo. Entonces también ahí hay un dejar. Amén. Lo podemos hacer un paralelo allí también.
Cuando llegamos a la iglesia hacemos un corte, también cambiamos nuestras prioridades. Ya mi prioridad es buscar al Señor, ya mi prioridad es agradar al Señor, no lo que a mí me parece ni lo que a mí me gusta. Y entonces también nos hacemos nuevas criaturas y nos unimos al cuerpo de Cristo, unidad. Nos unimos al cuerpo de Cristo y permanecemos en intimidad con Dios y transparencia entre nosotros como hermanos. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermosa la iglesia así, que haya transparencia, que haya tal intimidad de cada uno con el Señor, que entre nosotros seamos transparentes y no haya de qué quejarnos, no haya de qué escondernos, no haya de qué estar diciendo, no, es que el hermano, que el pastor, que el líder me dijo esto o aquello, hermanos. Ese fue el comienzo en Génesis de la familia diseñada por Dios. Y una vez puso Él en marcha toda su creación, Él continúa estableciendo principios para mantener la unidad en la familia. Y es así, hermanos, con el correr del tiempo, cuando Israel va a entrar en la tierra prometida, y quiero que allí nos detengamos más en esa parte. Cuando Israel fue a entrar en la tierra prometida, Dios les direcciona para que, estableciéndose en esa tierra, no empezaran a relajarse, como decíamos a otra, y a llevar una vida normal, y a adquirir las costumbres y la cultura de esos pueblos que ellos iban a tomar, de los cuales ellos iban a tomar posesión de sus tierras. Entonces Dios les llama, les direcciona para que se establezcan, pero con el cuidado de seguir los mandamientos y los principios que Él había establecido. Y muchas veces nosotros llegamos a la iglesia, haciendo ese paralelo que estamos haciendo hoy con la iglesia y la familia. Llegamos a la iglesia y también nos relajamos, nos establecemos, empezamos de pronto a servir y pensamos que ya eso es suficiente. Y entonces, ¿qué? Y usted, no, es que yo en la iglesia hago esto, hago aquello, y tiene los 7 días de la semana copados. Si hubiera 8 días, también lo copaba. Se mantiene súper ocupado y cree que con eso es suficiente y descuida su casa y descuida de pronto su negocio u otras cosas. Entonces, hermanos, necesitamos tener cuidado. Así como el pueblo de Israel, cuando iba a entrar a la tierra prometida, Dios le llamó, y vamos a Deuteronomio capítulo 6. Y allí vamos a permanecer. Deuteronomio capítulo 6, a partir del verso 1. Dice la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Cuándo? Todos los días. O sea que esto es permanente, todos los días de tu vida. ¿A dónde vamos? ¿6 qué? 6:2, amén. Todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis otra vez, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Permanentemente Dios está, lo que ya le había dicho a Adán y Eva, se los está repitiendo. ¿Para qué? Para que se multipliquen, para que se multipliquen. El pueblo de Israel iba a entrar en una cultura en la cual no había lugar para el Dios vivo que ellos conocían, para el Dios vivo del cual ellos dependían, para el creador de todo. Y Moisés entonces les estaba afirmando estos principios para mantenerse firmes y conservar la familia y conservar la nación como pueblo en la unidad. Y yo no sé hoy usted en qué posición esté, hermano, pero yo sí estoy seguro que hoy estamos también, hermanos, rodeados de gigantes, así como ellos cuando fueron y Moisés envió a que fueran y revisaran la tierra. Y había gigantes en esa tierra, había enemigos grandísimos, mucho más grandes que ellos. Y hoy nosotros podemos ver también que hay gigantes, hermanos, a nuestro alrededor. ¿Y cuáles son esos gigantes? Yo puedo nombrarle algunos, pero deben haber muchos más, sin duda alguna. El materialismo es un gigante que está atacando nuestra familia, que está atacando a nuestros hijos. El amor al dinero, no es que el dinero sea malo, el amor al dinero. El individualismo, el egoísmo, la sensualidad, el hedonismo,
la inmoralidad, anhelo de fama, anhelo de poder, las drogas, el intelectualismo, falsas filosofías. Todo eso son gigantes, hermanos, que están allá esperando por tus hijos y por mis hijos. Están allá esperando a ver en qué momento se da la papaya para absorberlos y para enredarlos y para cautivarlos, hermanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es por siempre, hermanos. Nuestra responsabilidad es por siempre. Nosotros somos padres, ahí sí, Pastor Jair, desde la cuna hasta la tumba, ¿verdad? Desde la cuna hasta la tumba somos papás. Son diferentes etapas de la vida de nuestros hijos, pero en cada una de esas etapas nosotros tenemos responsabilidades. No se nos termina la responsabilidad. Todos esos que hemos nombrado son enemigos, son gigantes que nos están rodeando, hermanos. Y nosotros como padres y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, hermano, de alertar, de enseñar a través de la palabra de cómo mantener a nuestros hijos, de cómo nuestros discípulos se mantengan en la verdad de la palabra y no sean enredados allá afuera por esas doctrinas o por esas costumbres o por esas culturas. Es nuestra responsabilidad. Padres, pastores, líderes. Dios quiere padres, hijos, nietos, discípulos que vivan sabiamente. Amén. Ese es el propósito de Dios, hermanos. El propósito de Dios no es que nuestras generaciones venideras se pierdan, hermanos. El propósito de Dios es que nosotros como padres hoy hagamos un alto y revisemos y escudriñemos. Y vuelvo y te digo, yo me estoy predicando a mí mismo. Yo me he estado revisando, yo he estado inquiriendo a una con mi esposa a ver en qué hemos estado fallando, en qué he fallado yo como padre, porque la responsabilidad es nuestra, hermanos. Oye Israel, dice el versículo 4, oye, iglesia, Dios está presente. Jehová nuestro Dios, uno es. Uno es. Solo tenemos un Dios, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Pero solo hay un Dios. No podemos nosotros mezclar dioses, hermanos. Nuestros dioses no pueden ser el dinero. Nuestros dioses no pueden ser el amor a nuestro mismo cuerpo. Nuestro Dios no puede ser un hijo, no puede ser una posesión, una finca, un vehículo. Hermanos, si todo lo que tenemos es del Señor y nosotros simplemente estamos aquí para administrar eso que Él nos ha dado. Entonces no nos creamos que somos la última Coca-Cola del desierto, hermanos. Nosotros simplemente somos administradores y necesitamos tener eso claro. Y que no solamente nuestros hijos, sino también en la iglesia, nuestros discípulos, las personas que están a nuestro alrededor, tengamos claro que Dios es uno. Amén. Y que no hay otro como Él. Es nuestra responsabilidad como padres, como iglesia, establecer esa unidad de Dios. Oye, ¿qué debemos oír continuamente? ¿Qué es lo que estamos oyendo? Si nosotros sabemos que toda la Biblia, toda la palabra, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, iglesia, nos tenemos que llenar de ella permanentemente. Tenemos que estar permanentemente llenándonos de ella desde que nos levantamos y todo el tiempo que podamos, hermanos. Y entonces, de lo que nosotros conozcamos vamos a hablar. De eso vamos a enseñar. ¿Qué debemos oír continuamente? Si nos llenamos de la verdad, vamos a hablar la verdad. Amén. Amén. Si yo escucho la verdad, me lleno de ella. Y entonces, recuerde que la palabra misma nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Dónde van a escuchar nuestros hijos la verdad? ¿En el colegio? ¿Dónde van hoy mismo hay unos chicos que están, digo yo, terminando parte de su proceso de bachillerato, están presentando las pruebas del Estado y ya se les viene la universidad encima y muchos de ellos están, ¿y eso qué es? Si nosotros no les abrimos los ojos allá, hermanos, perdemos el año nosotros como padres. No pierden el año ellos, lo perdemos nosotros como padres, déjeme decirle. Necesitamos, hermanos, continuamente, ¿qué es lo que nosotros les hablamos a nuestros hijos? Aun cuando hay dificultades, ¿qué hablamos nosotros? Si viene un discípulo a ti, que tienes un grupo de evangelismo y discipulado, que tienes varios líderes a tu cargo, líder o pastor, mire que tengo esta situación tremenda en mi casa, y usted le dice, no, pues venga, oremos juntos porque estamos igual. Imagínense la esperanza, hermanos. Nosotros necesitamos levantarnos a creer la palabra, a creer la verdad, y necesitamos institucionalizar, hermanos, el devocional en nuestras casas. Necesitamos que eso sea algo que no se puede negociar.
Con nuestros hijos, no es que estoy cansado, que ahora más ratico, que cuando se termine el partido, que cuando se termine no sé qué, no sé cuándo. No, no vamos a negociar, hermanos. El devocional hay que hacerlo sí y hay que hacerlo sí. Amén. Cuando hay una dificultad, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Debemos hablarles la verdad, Señor. Papi o hijo o hija, la voluntad de Dios es siempre perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Necesitamos esperar en el Señor. Hijos, confiemos que Él es nuestro sustento. No importa que hoy tengamos esta necesidad, no importa que hoy no tengas para comerte esa pizza, pero Él es nuestro sustento. Confiemos que Él va a proveer, porque los que confiamos en Él somos bienaventurados. ¿Qué le hablamos a nuestros hijos? Pero si nosotros le hablamos todo lo contrario de eso, se llenan ellos y entonces ellos van a buscar por otro lado otra solución, otra alternativa, porque van a decir el evangelio no funciona sino los domingos de pronto en la iglesia. Si la familia oye la verdad continuamente, hermanos, permanecerá y no simplemente flotará. Usted sabe cuando un barco, una barca o una lancha, canoa, como le queramos llamar, va a la deriva, sí, no se hunde, pero va flotando, sin ningún rumbo, sin ningún direccionamiento. Necesitamos que la familia tenga rumbo, hermanos. Hemos sido creados según Cristo, les repito, para que caminemos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Necesitamos que nosotros conozcamos a través de la revelación de la palabra esas buenas obras y enrutemos a nuestros hijos en esas buenas obras. ¿Para qué? Para que no simplemente estén flotando aquí en la tierra, sino que vayan con un rumbo, con un destino. Amén. Y somos como iglesia llamados a ser faro a las naciones, y un faro lo que hace es direccionar al que está de pronto como medio embolatado. Entonces, como iglesia, con mayor razón, necesitamos llevar a nuestros discípulos, y si somos una iglesia apostólica, necesitamos llevarlos del lugar donde se encuentran, del lugar donde llegaron aquí a la iglesia, al lugar que Dios tiene destinado para ellos. Amén. Es nuestra responsabilidad también como pastores y como líderes, llevar a estas personas a un liderazgo, llevar a estas personas a un servicio, llevar a estas personas verdaderamente a que el reino de Dios sea manifestándose también en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, con sus hijos. Verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar fervientemente al Señor es el segundo punto. Amar fervientemente al Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Nuestro amor al Señor, iglesia, debe ser total, no puede ser parcial. Debe ser un amor total. Y ese amar fervientemente al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, está relacionado con la vida que yo llevo en el Señor. Está relacionado con la vida que yo llevo de la palabra que ya conozco y está en mi mente. Pero si está solamente en mi mente y yo no trabajo, si yo no camino para que esa palabra sea vida en mi mente, es simplemente, como dicen, un conocimiento intelectual. Es un logos que yo tengo. Necesitamos amar a Dios fervientemente y que esta palabra en nuestras vidas sea una realidad. Y entonces enseñamos nosotros realidades. Porque es que si no enseñamos simplemente palabras, si no simplemente enseñamos principios, pero si nosotros vivimos esos principios, pues eso va a quedar verdaderamente como vida en nuestros hijos y en nuestros discípulos. Amén. Yo no puedo enseñarle a mi hijo, o no puedo enseñarle como pastor a un discípulo que sea honesto cuando yo no lo soy. No puedo decirle a mi hijo que no mienta, o no puedo decirle a mi líder, a uno de mis líderes o a uno de mis discípulos que no mientan cuando ellos ven que yo les he mentido, que yo les he fallado, que yo les he faltado a algunas cosas que les he dicho y no ha pasado así. Entonces los principios necesitamos vivirlos primero. Eso es amar fervientemente al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, hermanos. Que verdaderamente la palabra en nosotros cause cambios. En nuestras vidas debe haber vivencia de esos principios. Esas palabras, dice el verso 6, estarán de continuo, ¿sí? Estarán de continuo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás. Y repetir quiere decir permanentemente, constantemente. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Y quiero decirte que la verdad en nuestra vida sobrepasa lejos nuestras prédicas. ¿Cómo así? Yo puedo venir y hablarte muy bonito,
Yo puedo hablarte de 10 principios de cómo mantener tu casa en orden, de cómo ejercer autoridad en tu casa. Pero si esto no es una realidad en mi vida, hermanos, difícilmente eso va a trascender, difícilmente eso va a empoderarte a ti o a empoderar a quien lo escuche. Vuelvo y te repito, la verdad de nuestra vida sobrepasa lejos nuestras prédicas. Es nuestra responsabilidad que esto sea de verdad en nosotros vida. Verso 7. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuándo se las repetiremos? ¿Cuándo? En todo tiempo. Al levantarse, al acostarse, cuando esté comiendo, cuando esté jugando al play, repítaselo. Repítaselo. Usted dice, no me está parando bola, repítasela. Es que él no me para, repítasela, dígasela, que eso va a quedar allí. Eso va a quedar allí. La repetirás una y otra vez. Iglesia, es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad adoctrinar a nuestros hijos en la palabra. Repetirla permanentemente es nuestra responsabilidad. Eso no es responsabilidad del colegio, hermanos. No es responsabilidad, perdónenme, ni siquiera de la iglesia. Aquí lo que hacemos es afirmar lo que nosotros debemos hacer en nuestra casa. Amén. Pero la responsabilidad es nuestra. Pastor, pero es que mire que mi hijo, ¿y qué pasó? ¿Tú qué estás haciendo en tu casa? No, para que hable con él, para que lo corrijan, para que, ¿cómo así? Para que le enseñen, ¿cómo así? ¿Tú qué has hecho en tu casa? Haz tu labor en tu casa. Hagamos nuestra labor en nuestra casa y vamos a tener verdaderamente menos trabajo los de la escuela infantil. Amén. Pero no nos estamos quejando. Pero sí quiero, hermanos, que eso sea claro para nosotros. Dios no le delegó esa responsabilidad a nadie. Dice, es tu responsabilidad que tú guardes esa palabra en tu corazón y se la enseñes a los hijos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los días de tu vida. Todos los días, para que se prolonguen tus días. La repetirás una y otra vez. Pero además de repetir, recuerde, modele, sea ejemplo. Sea ejemplo. Conocemos a muchos a quienes se les ha enseñado. Han hecho uno y otro proceso. Han hecho uno y otro taller. Y aprendieron mucho. Se les ha enseñado cantidad, pero han desertado. Ya no están, ya no los vemos aquí. O si los vemos, de pronto están, como dicen, en stand-by. ¿Y usted qué, hermano? No, estoy en stand-by. ¿Con el Señor estás en stand-by? Sí. ¿En el servicio estás en? Sí, estoy en un pare. Estoy quieto. Hermanos, necesitamos nosotros verdaderamente ser hacedores de la palabra, hermanos. ¿Por qué estas personas están así o por qué muchos desertan? Porque simplemente se les enseñó la letra. Desafortunadamente hemos fallado y tenemos que reconocerlo. Como padres hemos fallado y en la iglesia hemos fallado también. ¿Por qué? Porque no hemos revisado, porque no hemos hecho seguimiento, porque usted aprendió a que debe diezmar. Venga, hermano, ¿usted está diezmando? No, eso nadie me lo toca a mí. Eso a mí nadie me va a enseñar. Yo veré si lo hago o no lo hago. No. Si somos líderes, si somos pastores, tenemos una responsabilidad de que usted sea bendecido a través de cumplir o cumpliendo los mandamientos y las enseñanzas que da el Señor. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, también escudriñar, enseñar la palabra, enseñarla diligentemente. Y diligentemente quiere decir que revisemos. Diligentemente quiere decir que hagamos seguimiento, hermanos. ¿Estás haciendo el devocional? No, ¿y para qué? ¿Cómo para qué? A veces sí, a veces no. No, hay que hacerlo. No es si se quiere. Entonces aprendieron teología, pero les faltó la autenticidad, hermanos. Y en Deuteronomio 4:9, quiero que leamos esa parte que me pareció bien interesante. Deuteronomio capítulo 4, verso 9, dice la palabra: por tanto, guárdate y guarda tu alma ¿con qué? Dígamelo usted. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides. Escuche bien. Si lo dejo aquí en mi mente como un simple conocimiento, se me olvida. Pero yo diligentemente tengo que poner ese conocimiento en práctica. Tengo que hacerlo vida en mi casa. Tengo que hacerlo vida en la iglesia. Tengo que hacerlo vida en el trabajo, en la universidad, donde quiera que yo esté. Tengo que hacer vida ese conocimiento. ¿Para qué? Para que no se te olvide, dice ahí. Para que no se te olvide.
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos otra vez. Entonces creo, hermano, que estamos convencidos hoy que es nuestra responsabilidad en nuestros hogares, pero también, hermano, trasládelo aquí a la iglesia. Si usted tiene personas a cargo, si usted tiene un grupo, si usted es pastor, lo que sea, hermanos, necesitamos entender también que esto necesita ser vida en nosotros, repetirlas una y otra vez y además modelarlas. A veces decimos, no, ese ya no aprendió. No, es que todas las veces que lo hemos dicho, no importa, sígalo diciendo hasta que se cumpla. Y le aseguro que esa persona más adelante, pastor, gracias, o líder, gracias, porque un día me retacaste y te ensañaste conmigo hasta que yo aprendí. Amén. Como cristianos, erramos pensando que nuestros hijos captan automáticamente nuestro fervor por Cristo. No, como ellos ven que nosotros vamos los domingos y los miércoles a la iglesia, a ellos ahí se les va pegando. No, hermano, eso automático no funciona. ¿Sabe qué es lo único automático que funciona con los muchachos? Que ellos se desconecten de las cosas espirituales. Eso sí le puedo decir que de pronto funciona más fácil. Entonces es necesario que nosotros, mire, la nueva versión internacional dice, en lugar de decir las enseñarás, dice las imprimirás en el corazón de tus hijos. Y usted sabe lo que es imprimir, es dejar allí grabado, queda allí que no se puede borrar. Entonces eso es una orden, no es una acción pasiva. Entonces el entrenamiento, iglesia, es permanente. ¿Cuántos lo creemos? El entrenamiento es permanente. Nosotros estamos en guerra, hermanos. Hay una guerra y hay unos enemigos que están afuera esperando a ver nosotros a qué horas usted como papá o nosotros como padres o como iglesia aún nos descuidamos para arrebatar, para quitarnos el botín, para quitarnos a nuestros hijos, para desviarlos de esas buenas obras que Dios preparó para ellos. Entonces en tu responsabilidad y mi responsabilidad, hermanos, permanentemente debemos estar alertas, permanentemente debemos estar con oídos abiertos y con ojos muy abiertos, papás y mamás, de qué está haciendo tu hijo, de qué está haciendo tu hija. Esto es una guerra y en la guerra los que pierden son los que se descuidan. Amén. Los que pierden son los que se descuidan. Amén. Amén. Y nosotros empezamos a pensar, ¿cómo así? En una guerra, hermanos, hay que tomar decisiones. En una guerra hay que tomar la determinación, y si tú no estás guiado por la palabra, de pronto fallas y pierdes la batalla. No sé si la guerra, pero de pronto una batalla pierdes. Entonces necesitamos estar alertas. Y estar alertas es que no cuestionemos tanto, que no nosotros argumentemos tanto. Aún la palabra muchas veces que nos enseñan la estamos argumentando. ¿Será que sí? Eso se aplica para otros, para mí no. En mi casa eso no va a suceder, ¿sí? Convencido. Entonces cuando usted está en una guerra y está el general allí al frente y él dice, agacharse todo el mundo. Y algunos dicen, ¿y por qué me agacho? Ahí yo. ¿Por qué? Porque argumentó. Pero el que está apercibido se tira al piso y listo. ¿Por qué? Porque es una orden de su general. Amén. Es una orden de su superior. Y se dice, tírese al piso, se tira. Y después pregunta, ¿por qué me tiré? Pero si usted dice, ¿y por qué me tiro? Entonces, hermanos, necesitamos estar en todo tiempo apercibidos. Hay una batalla, hermanos. Hay una batalla que estamos librando permanentemente por nuestros hijos. Enseñar diligentemente es el otro punto. Debemos enseñar diligentemente según el verso 7 y 9. Conversemos con nuestros hijos, es lo que dice la palabra allí. Se la repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces es hablarles de ellos, de la palabra en esos temas, como cualquier otro tema. Como hablamos del partido de fútbol, de la selección, como hablamos del partido del Barça. Y eso es para todos, pastores, líderes. Así como hablamos del paseo, del colegio, de la universidad, pues hombre, hablemos también. Allí involucremos la palabra, involucremos los principios en nuestra vida cotidiana. Mire, hermanos, el cristianismo encaja bien después de almorzar, después de comer. Es una enseñanza práctica, natural en el hogar. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios debe ser muy natural. Entonces no es una conferencia que nosotros vamos a dar, no es una proclamación que vamos a hacer. No, es sencillo el evangelio. Conversemos con nuestros hijos. Eso es lo que dice el versículo, conversemos con ellos. Y eso va a ser más auténtico nuestro cristianismo que si empezamos a decirle
Es que la palabra dice esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y camine para el colegio, porque es que si no, mire, que llega tarde, que no sé qué. No, hermanos, hablemos conforme a la palabra. Papi, ¿qué tal cosa? Mira, papi, lo que dice la palabra es esto. Mira lo que está haciendo este señor. Sí, pero lo que dice la palabra, eso es contrario a lo que dice la palabra, porque Dios nos manda a hacer esto o aquello. Entonces, en lo cotidiano vamos conversando con ellos, vamos diciéndole, no necesitamos, hermanos, una proclamación, no necesitamos sentar a nuestros hijos y ponernos saco y corbata en la casa y cantar las alabanzas, amén, porque debe haber oración, debe haber alabanza, y aún recoger ofrenda allí en el altar familiar. No, hermanos, no los etiquetemos tanto. Simplemente conversemos con ellos. ¿Cómo te fue en el colegio? No, pues que un compañerito, que un amiguito. Ah, bueno, oremos por ese amiguito, oremos por ese compañerito. Y se va interesando, se va integrando lo cotidiano con el altar familiar. El evangelio, hermanos, está concebido para vivirlo así, en lo cotidiano. Nosotros lo hemos vuelto una religión dominguera. Entonces los domingos es el día que hay que ir al Señor, es el día que hay que acicalarse. No, el verdadero cristianismo está concebido, hermanos, para el martes, está concebido para el miércoles, para el viernes por la noche, a la madrugada del sábado, el domingo, todos los días, hermanos. El cristianismo es una forma de vida, hermanos. Esto no es solamente para los domingos, y amén, que debemos venir los domingos y debemos congregarnos, sí, pero no simplemente lo etiquetemos como una religión para los domingos. Y tampoco, pues con nuestros hijos vamos a etiquetar que nos tenemos que vestir súper especial para hablar con ellos del Señor. Nuestra intimidad con Dios debe ser 100% natural, y no necesitamos acicalarnos para enseñar a nuestros hijos la palabra. No tenemos que lucir cierto tipo de trajes formales y todo eso para enseñarle a nuestros hijos la palabra, hermanos. Es en lo cotidiano, aún en pantaloneta, la palabra va a quedar allí, amén. La palabra va a quedar en nuestros hijos, hermanos. Entonces, hermanos, si ese aplauso es para el Señor, dáselo al Rey. Y entonces, hermanos, nuestro evangelio y nuestras enseñanzas van a ser auténticos, hermanos, y no van a ser solamente como una de etiqueta. Verso 10, Deuteronomio 6, 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate. Qué fácil puede ser, cuando somos bendecidos, olvidarnos de Dios, independizarnos y creernos que somos autosuficientes. Hermanos, necesitamos enseñar a nuestros hijos también que el Dios que tenemos es un Dios de abundancia, que el Dios que tenemos es un Dios bueno, y que aun cuando sobreabunden nuestras casas, debemos darle toda la gloria a Él, y que no es nuestro esfuerzo, que no es por el fruto de nuestro trabajo y lo que nosotros sabemos, no, es porque Él es un Dios bueno, misericordioso, y que como hijos nosotros estamos cuidados por Él, amén. Verso 13, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Mantengamos un sincero temor de Dios, y entonces todo orgullo y toda presunción van a disminuir. Permitamos que Él viva más en nosotros y menos de nosotros mismos, de nuestros razonamientos, de lo que a nosotros nos parece. Ese temor a Dios va a traer seguridad y va a traer confianza a la familia, y Él nos va a envolver con su escudo protector. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Como padres, como pastores, como líderes o creyentes normales, debemos pagar el costo, hermanos, de ser diferentes, inculcando verdades bíblicas en nuestra vida diaria. Necesitamos ser cristianos auténticos, no solamente de etiqueta, amén. Usted sabe, por ejemplo, que allá usted va a la 14 o a Carrefour y allí encuentra todo etiqueteado. Entonces allí usted no tiene forma de equivocarse, a no ser de pronto que se hayan equivocado. Pero si va a buscar leche, ahí dice leche clean. Si va a buscar leche en polvo, ahí dice leche en polvo. Entonces no va a equivocarse. Y que nosotros no estemos así como etiqueteados simplemente porque nos ven con la Biblia, es cristiano. No, que nuestras vidas verdaderamente sean
como creyentes, como hijos de Dios, amén. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús impregnó en sus discípulos. Jesús enseñó a sus discípulos, pero Él vivió sus enseñanzas con ellos. En lo cotidiano, Él iba en la barca y les iba enseñando. Estaban comiendo y les estaba enseñando. Él no se preocupó porque estaban comiendo, porque, bueno, primero comamos nosotros. No. ¿Qué hacemos, Felipe, para esta multitud, para que no se vayan así? Entonces Él se preocupó. Y entonces a través de esa necesidad, enseñó a sus discípulos también. En lo cotidiano. Vámonos en la barca. Y en la barca iba enseñando. Con cosas naturales, con las tormentas, con las cosas que se presentaban. Necesitamos, hermanos, ser auténticos. Amén. La familia que no ora juntos. La familia donde no se manifieste el amor de Dios. Donde no tenemos tiempo para dedicar a nuestros hijos o a nuestras esposas. Es una familia que fácilmente se puede desintegrar. La familia cristiana, aún la iglesia, es un pedazo de cielo aquí en la tierra, amén. ¿No están muy convencidos? La iglesia debe de ser un pedazo de cielo aquí en la tierra, hermanos. Qué rico que todos acá, como dice la palabra, en el tiempo de los hechos, compartían todas las cosas, había unidad, se compartían todos, no había necesitados entre ellos. Qué bueno que eso lo viviéramos nosotros, un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y entonces la iglesia y nosotros como familia vamos a afectar, vamos a transformar nuestro entorno. Entonces, hermanos, necesitamos a través de la palabra, estableciendo estos principios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, levantarnos con el poder del Espíritu para vencer esos gigantes que hay esperando por nuestras generaciones afuera, hermanos. Nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos el poder, hermanos. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, si estamos alineados, hermanos, si peleamos esa batalla en nuestra familia, en nuestros hogares, vamos a ganar esa batalla, vamos a tener la victoria allí y podemos ir a transformar, podemos ir a impactar, podemos ir a afectar otras familias, hermanos. Pero si nosotros vamos a ir a afectar otra familia, si nosotros vamos y oramos lenguas, hacemos de todo, liberación y toda esa cosa, pero si en nuestra casa hay un desorden, hermanos, imagínense qué puede pasar. Hay un bombardeo permanente para sacar nuestras futuras generaciones, tanto de la familia como de la iglesia. Entonces levantémonos a proclamar el propósito de Dios con nuestros hijos, hermanos, con nuestros discípulos igualmente. Amén. Que la palabra del Señor abunde en nuestro corazón. Que la palabra del Señor sea la que nosotros declaremos permanentemente. Porque Él ha puesto de nosotros una puerta abierta. ¿Cuántos lo creemos? La cual nadie podrá cerrar. Nadie podrá cerrar. Pues aunque tengamos poca fuerza, dice la palabra, si guardamos tu palabra y no negamos tu nombre, tú nos vas a guardar del día del juicio. Amén. Hemos guardado la palabra de Dios con paciencia. Hemos guardado sus mandamientos. Estamos caminando conforme a su voluntad. Entonces Él también nos guardará de la hora de prueba, dice la palabra, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan en la tierra. Iglesia, retengamos lo que tenemos. Retengamos las enseñanzas que nos han dado los pastores, el apóstol. Retengamos todo esto que estamos viviendo en los procesos de la iglesia, pero también vivámoslo nosotros y también impartámoslo a otros, hermanos. También enseñémoslo a otros en nuestros hogares y aquí mismo en la iglesia con nuestros grupos. Iglesia, si nosotros retenemos lo que tenemos, nadie tomará nuestra corona. Amén. Nadie tomará tu corona, nadie tomará mi corona, porque dice la palabra que al que venciere, Él lo constituirá, Él lo establecerá como columna en el templo de Dios. Y dice la palabra, nunca más se saldrá de allí. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Yo le invito para terminar en Proverbios 24. Vamos a terminar Proverbios 24, verso 3. Proverbios 24, verso 3. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma, y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el que tiene ciencia, porque con ingenio harás la guerra y en los muchos consejeros está la victoria. Amén. En los muchos consejeros está la victoria. Y yo te invito en esta mañana a que nos pongamos en pie y vamos a orar al Señor.